¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hola, ¿qué tal amigos de ¿Qué pasa Bolivia? Comentar que en esta última semana ha repercutido la conferencia de prensa desarrollada por el presidente del estado, Luis Arce Catacora, quien ha señalado que probablemente la gente que tiene más de 30 años recuerda cómo antes su recreo les daban en dólares, indicó el presidente, ¿no? Un dicho totalmente desacertado. Algunos de sus ministros, miembros de su gabinete, han salido a decir que se ha tratado de malinterpretar al presidente, que era una ironía la que le estaba lanzando, pero sin lugar a dudas se ha destruido la imagen del presidente, o terminado de destruir la imagen del presidente con estos últimos dichos totalmente desacertados, demostrando una vez más que el presidente pues es un mero técnico, tecnócrata, que está muy lejos de ser un gran político, estatista, como en su momento lo fue. Eran otras administraciones del movimiento al socialismo a la cabeza de Evo Morales. También es importante este dicho del presidente, puesto que fue él, a través de ciertas políticas económicas enfocadas con el Banco Central y el Banco Unión, quien ha fomentado un tipo de cambio diferenciado del dólar. Entonces se podría decir que la desaparición y especulación de los dólares ha sido producida por el propio Luis Arce Catacora. Por otro lado, este dicho también demuestra que Luis Arce Catacora pues lamentablemente está gobernando con aquellas personas que él mismo dice recibían su recreo en dólares. Es decir, este es un gobierno plutócrata, es la plutocracia. Plutocracia, gobierno de los ricos, gobierno de la gente que tiene dinero. Esa gente es la que está gobernando, la que está al lado de Luis Arce Catacora en esta actual administración del movimiento al socialismo. Entonces, sin lugar a dudas, vemos una suerte de complejidad en la composición política y de la administración de la cosa pública y de la propia burocracia, amparada Luis Arce en la defensa de su clase nomás. La oligarquía cruceña ligada a los intereses de algunos de sus ministros de presidencia y de gobierno particularmente, la defensa del empresariado privado por sobre los intereses de la clase trabajadora y obrera, la imposición de la agenda económica del empresariado privado a Luis Arce Catacora, la alianza con Manfred Reyes Villa, son muchos elementos que demuestran que Luis Arce Catacora está gobernando para una casta, para una clase social que tradicionalmente ha gobernado en Bolivia, la oligarquía, y pues traiciona nuevamente todos los principios, valores e ideales del proyecto político que lo llevó al poder y del cual él fue tantos años ministro. Hablamos de el propio movimiento al socialismo y el propio proceso de cambio. Pero esta situación también encuentra su correlación con las acciones de sus ministros. ¿Por qué? En el ámbito de la supuesta lucha contra el narcotráfico emprendida por el gobierno de Luis Arce Catacora, se tiene un mega operativo, la mega presentación de una nueva flotilla antinarcóticos anunciada por el ministro de gobierno, presentando equipamiento casi bélico, aeronaves de guerra, armas de guerra, en el trópico de Cochabamba, particularmente en el aeropuerto de Chimoré. ¿Cuál es la importancia de este aeropuerto estratégico de Chimoré? En determinada época, cuando gobernaba el neoliberalismo, cuando gobernaban las directrices de la DEA, la CIA, el Pentágono aquí en Bolivia, aquel aeropuerto, el aeropuerto de Chimoré, era la base militar de Chimoré, una base militar norteamericana que operaba en Bolivia.
Aquella base norteamericana fue desmontada a partir del año 2008, cuando Evo Morales Ayma, de forma soberana, expulsó al embajador Philip Goldberg por estar involucrado con el intento de separatismo de Bolivia. El embajador norteamericano rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos, pero a la vez también expulsó a USAID y a la DEA, y por ende desbarató aquella base militar norteamericana, al igual que en su momento la base militar de Manta en Ecuador, ¿no? Donde estaba la CIA, la DEA operando en Ecuador, o las bases militares norteamericanas en Colombia, por ejemplo, ¿no? Sobre pretexto de la lucha contra el narcotráfico. En realidad, lo que reinaba en aquellos tiempos de la vieja noche neoliberal era justamente el negocio de la droga administrada por la DEA. ¿Qué decía Evo Morales de aquella base militar? En el libro Bolivia es mi vida, la patria mi alma, el pueblo mi familia, encontramos justamente en la página 83 lo que refiere Evo Morales en su libro con relación a aquella base militar. Dice: en toda esa época se registraron debates interesantes entre los compañeros. Había una tendencia, sobre todo de dirigentes de izquierda, de defender que la milenaria hoja de coca no solo es parte de nuestra cultura, que tiene que ver con nuestra economía, sino fundamentalmente es un símbolo de la lucha política, de la dignidad y la soberanía. En esos años surgió la base militar estadounidense. En la masacre de Villatunari intervinieron militares de Estados Unidos que mandaban a nuestros militares y policías. Era normal ver en el Chapare a los gringos controlar las trancas. Nos hacían bajar de los buses, de los camiones que transportaban plátanos, pinchaban con punzones las bolsas, hacían descargar todo el equipaje, destrozaban las frutas. Ver eso era doloroso. Veía eso y me acordaba de que en el cuartel los oficiales nos enseñaron que ningún extranjero uniformado podía estar armado en Bolivia, menos controlando, salvo que el Congreso haya aprobado una autorización expresa y temporal. Averigüé eso. Esos militares que eran de la DEA tenían autorización, ninguno tenía. Prácticamente parecían que Estados Unidos gobernaba en el trópico. Era indignante ver a los comandantes de la policía dar parte a los extranjeros gringos, incluso oficiales bolivianos, coroneles seguramente, informando a civiles que habrían tenido grado de sargentos. Una vergüenza. Yo vi todo eso antes de ser dirigente. Trabajé intensamente en mi Chaco durante 8 años. Mi economía había mejorado bastante. Hay gente que cree que yo fui dirigente y presidente. Jamás. Presidente no más. Me acuerdo que mi papá un día me dijo: Evito, tú te pareces al perro. ¿Por qué? Le respondí: solo vienes a comer y a dormir. Claro, después de 1988 salía mucho a las reuniones de la Central y de la Federación. Al aeropuerto de Chimoré nadie podía entrar sin el permiso de la Embajada de Estados Unidos. Cuando Víctor Hugo Cárdenas era vicepresidente y quedó como presidente interino porque viajó Goni, una publicación de un periódico de Cochabamba decía que no pudo aterrizar allí porque no pidió permiso. Retornó a Cochabamba. El aeropuerto de Chimoré era una base militar gringa. Nadie ingresaba sin permiso de la embajada y a nosotros solo nos llevaban a la fuerza como detenidos y prisioneros. Todo ese abuso generó rebelión. Por eso incorporamos en nuestra lucha, en nuestras marchas, la dignidad y la soberanía. Lo que refiere en su libro Bolivia es mi vida, la patria mi alma, el pueblo mi familia, Evo Morales, en la página 83 y 85 para ser exactos. Así era aquella base militar norteamericana y lamentablemente esas mismas y viejas políticas neoliberales, obviamente de la administración de la droga de la DEA, ahora pasamos a la administración de los cárteles gubernamentales de la droga, operando en aquella zona, ¿no? Una nueva militarización del trópico de Cochabamba. Esa es la máxima explicación. Nuevamente, como en los años del neoliberalismo, vuelven a militarizar la zona del trópico de Cochabamba, siendo que esta zona no es la principal zona productora de cocaína o donde se encontraron vestigios de aquel ilícito, sino es Santa Cruz de la Sierra, donde incluso los narcotraficantes como Sebastián Marcet, por ejemplo, se establecieron y trajeron a toda su familia y desarrollaron su cotidianidad de la forma más natural, habitual y protegida por el gobierno boliviano.
es Santa Cruz de la Sierra, de donde salieron los grandes convoys de megacarga de droga desde el aeropuerto de Virubiru, por ejemplo. Entonces, se trata de estigmatizar a la zona del trópico de Cochabamba cuando es otra región, Santa Cruz de la Sierra, de donde es justamente el ministro de gobierno, de donde es justamente la ministra de la presidencia, desde donde se mueve el gran negocio de la droga en Bolivia. Y finalmente, en otro tema, el ámbito de las elecciones judiciales está totalmente atacado, al menos por el ámbito mediático, puesto que se ha consolidado la estrategia gubernamental de no llevar adelante estas elecciones y en todo caso de asegurar, consolidar a los autoprorrogados a través de la filtración de unos supuestos audios entre senadores arcistas y evistas, tratando de generar supuestamente acuerdos amañados para seleccionar a una u otra persona como magistrados. Esto obviamente ha generado un repudio generalizado de la población, que también encuentra su correlato en el ámbito de cómo han sido descalificados del proceso múltiples postulantes por observaciones ridículas, ¿no? Entonces ha perdido credibilidad el proceso de selección de candidatos para las magistraturas, esto producto de la propia estrategia que estaba generando el gobierno, ¿no? El gobierno tenía la intención que no se lleven adelante las elecciones judiciales y con cada acción lo está consolidando. Desde el Estado Plurinacional de Bolivia, sede de gobierno La Paz, para Latinoamérica y el mundo, les habló Gabriel Villalba. ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Un saludo a todos mis hermanos de la Patria Grande y a todos los pueblos de la América del Sur. Les habla su amigo y compañero de la Revolución Democrática y Cultural en Bolivia, Roger Wilcarani Morales. El 23 de marzo se recuerda en Bolivia como el Día del Mar Boliviano, que conmemora la invasión chilena a las playas bolivianas el año 1879 y que termina con el arrebatamiento de una extensión territorial de más de 126.000 kilómetros cuadrados de territorio boliviano, lo que por entonces era Atacama, que pertenecía a Bolivia, y también una salida al mar Pacífico con una costa de 400 kilómetros. El inicio del conflicto, según historiadores chilenos, fue la aplicación de un nuevo impuesto a una empresa de ferrocarril de salitres chilena que operaba en la frontera con Bolivia. Pero por supuesto, este problema tiene otra connotación, que es la intervención extranjera en el conflicto, medidas políticas seguidas por países europeos para obtener ventajas financieras, comerciales y por supuesto geopolíticas. Las potencias con mayores intereses, sin duda alguna, fueron el Reino Unido y Francia, por la misma presencia de sus empresas transnacionales en Chile. Eso por un lado. Y por el otro, por supuesto, la importancia de la extracción del salitre y del guano boliviano. La guerra concluye con una victoria chilena, pese a la unión de fuerzas entre Perú y Bolivia. Prevaleció la fuerza de Chile apoyada en la cooperación del Reino Unido, quien solo cuidaba sus intereses en nuestra región. Y también la contratación de mercenarios ingleses que Chile reclutó para la guerra, si es que no fue una asistencia o envío de tropas del Imperio inglés. Debemos resaltar que dicho tratado Chile ha incumplido desde su firma hasta la actualidad. Y solo vamos a repasar algunos de ellos. Por ejemplo, Chile no puede intervenir en ninguna carga boliviana, pero sin embargo la aduana de Chile apertura todos los contenedores de exportación boliviana.
Chile cobra impuestos por operar en el puerto de Arica, lo cual no figura en el Tratado de 1904. Chile ha privatizado los puertos y, de acuerdo al tratado, si quieren privatizar no deberían hacerlo unilateralmente. Otro también es el maltrato a la carga boliviana, la no disponibilidad de los funcionarios chilenos para trabajar en horarios extendidos. En el libro de 250 agresiones de Chile a Bolivia por la cuestión marítima, se destaca la agresión y presión diplomática por parte del gobierno chileno. Y bueno, Bolivia está sometida a la voluntad del gobierno chileno para poder exportar sus productos. Y bueno, estos son algunos de las agresiones chilenas en más de 145 años de enclaustramiento marítimo, un daño económico incalculable solamente en millones, sino en millones de millones al pueblo boliviano, un bloqueo comercial que limita a Bolivia el poder comerciar libremente con el mundo. Y bien, después de una larga pasividad de los gobiernos tradicionales, con la llegada del presidente Evo Morales, se demanda a Chile. Un 13 de abril de 2013 en la Corte Internacional de Justicia de la Organización de Naciones Unidas en La Haya, pidiendo una salida al mar Pacífico con soberanía. En esta primera instancia, la Corte Internacional de Justicia, con una votación a favor de 14 de sus miembros, se declaró competente en el caso. Estableció que Bolivia nació con costa marítima. Y segundo, que el Tratado de 1904 no había resuelto los temas pendientes entre Bolivia y Chile. Y se entró en una nueva fase de argumentos, tiempo en el que los bolivianos hicimos una campaña interna y externa sin precedentes por la recuperación del mar boliviano. Debemos recordar el banderazo por el mar a la cabeza de nuestro gobierno, el entonces presidente Evo Morales, que unió dicho banderazo los departamentos de Oruro y La Paz con más de 200 kilómetros de banderas azules que pedían a gritos mar para Bolivia. Y bueno, el 2017 se inició la presentación de los nuevos argumentos tanto para el Estado boliviano como para el Estado chileno, y el veredicto final se conoció el 1 de octubre de 2018, que lamentablemente falló en nuestra contra, liberando al Estado chileno de la obligatoriedad de cumplir sus compromisos, pero también dejando en claro tres cosas. El primero, que Bolivia nació con 400 kilómetros de costa. El segundo, que ningún tratado o acuerdo bilateral resolvió el problema marítimo de Bolivia. Y tercero, que Bolivia y Chile deben seguir dialogando para atender y resolver el enclaustramiento marítimo de nuestro país. Por supuesto, la Corte Internacional de Justicia asumió una decisión política por la cuestión económica y geopolítica que significaría que un país de tendencia anticolonialista, izquierdista, antiimperialista como Bolivia tenga mar con soberanía. Pero también la decisión de la Corte Internacional de Justicia responde a una violencia sistemática del orden mundial que privilegia a sus miembros según sus intereses. Porque en este mundo no existe justicia. Porque si lo hubiera, las Islas Malvinas volverían a la Argentina. Cuba tendría plena soberanía sobre Guantánamo. A nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela no se le confiscarían sus empresas en el extranjero o le quitarían sus aviones de un día para el otro.
Si hubiera justicia en este mundo, se condenarían a los países del occidente colectivo, a la cabeza de Estados Unidos, por los crímenes de guerra, las invasiones, los saqueos a los países de Medio Oriente y de África. Si hubiera justicia en este mundo, el gobierno de Israel debería estar pagando una serie de condenas perpetuas por el genocidio cometido al pueblo de Palestina. Un abrazo de paz a todas y a todos. Hasta la próxima. Por ahora hemos llegado al final de nuestro espacio. Los esperamos la semana entrante en ¿Qué pasa, Bolivia? ¿Qué pasa, Bolivia?